Hola, muy buenos días. Buenos días, maestra. Buenos días, profe. Buenos días, profe. ¿Y qué sabe eso de que mañana no hay clases? Ay, sí, sí, Profe. Dime. Sí, va a querer con la clase, pero ya no tienen cabello rosa, profe. No, no, se me despintó muy rápido. Este también, ¿verdad? Pero Ay, me acuerdo que una vez me teñí mis luces que están abajo de rosa y me duraron de verdad porque como 2 días nomás. Nomás me metí a bañar y ya estaban de que grises. sabes que yo la primera vez que me lo pinté de rosa, sí me duró muchísimo, muchísimo me duró. Casi llegaba al año y estaba el cabello rosa y decía, ay, ¿cuándo se va a caer? Pero también yo lo cuidaba, pues me ponía tinte. Así cuando me bañaba me ponía el tinte encima, entonces pues por eso duró más. Pero este segundo rosa no me duró ni el mes. Y ya me lo puse cobrizo y tampoco me duró, pero pues ahí los sigo retocando. Pero no se ve muy bien, profe. Sí, profe, se le ve muy bonito. Muchas gracias. Entonces vamos a ver si ya se quiere abrir esta cosa. Aquí está ya. Semana 6, vamos a ver un poquito de rocas, el ciclo de las rocas y lo de la hidrosfera, que es lo que va a hacer para su actividad. Ahí está. Empezamos, bueno, nosotros tenemos 3 tipos de rocas, ígneas, sedimentarias y metamórficas. Cada una pues va a sufrir procesos de erosión, va a sufrir procesos de metamorfismo que van a transformarla en otro tipo de roca. Es un ciclo, entonces se va a estar repitiendo y lo podemos iniciar donde queramos. Pero pues vamos a iniciar aquí con el magma. Todo este magma que se encuentra en la astenosfera pues va a llegar a la superficie y se va a enfriar. Al enfriarse pues nos va a crear las rocas ígneas. Estas rocas ígneas las vamos a tener de 2 formas, rocas ígneas intrusivas y rocas ígneas extrusivas. Las intrusivas van a cristalizar, van a enfriarse dentro de la corteza y como el proceso va a ser muy lento ese enfriamiento, pues va a dar oportunidad a que tengamos grandes cristales en la roca. Cuando hace erupción el volcán y lanza el material hacia la superficie, el enfriamiento es muy brusco, muy rápido, y esas serían las rocas ígneas extrusivas. Estas no vamos a tener cristales, sino más bien serían como poros, como la roca esa que está en los jardines, es así toda áspera, cafecita, esa es la extrusiva. O la piedra pómex, también es extrusiva. Y luego pues tenemos que cualquiera de nuestras 3 rocas, ígneas, metamórfica o sedimentaria, pues va a pasar por procesos de intemperismo, de erosión, ya sea por el agua, por organismos, por el viento. Y estos pedazos pues se van a desbaratar y van a quedar en sedimento, digamos, granitos muy finos, los cuales pues van a ser acarreados y van a ir a depositarse en algún lugar que se encuentre pues hueco. Y ahí se van a ir depositando capita por capita, de tal forma que se va a ir creando una presión sobre esos sedimentos y a lo largo del tiempo pues se va a compactar por completo y va a crear la roca sedimentaria que está formada pues por fragmentos de todos los tipos de rocas. Luego podemos tener que las rocas ígneas o sedimentarias pueden llegar a la zona de subducción o a zona de fallas o que se encuentre cercana a ella una fuente de agua. Y esta puede cambiar la composición química de estas rocas iniciales y transformarlas a otro tipo de rocas. Y esas ya serían las rocas del tipo metamórficas. Ahora sí, le seguimos con lo de hidrosfera. Nosotros en nuestra hidrosfera, pues es la capa que se encuentra, es agua, que puede ser continental u oceánica, dulce o salada, en la cual pues se contiene vida en el planeta. Pasa por una serie de pasos
para tener esta agua, que se llama pues ciclo del agua, ciclo hidrológico. Igual al ser un ciclo pues se puede iniciar en cualquier parte que ustedes quieran, pero pues normalmente es iniciarlo en la evaporación, que sería el calentamiento del agua, de todos los cuerpos de agua. Están levantando la mano. Diana, Sí, profe. ¿sí? Por ejemplo, podría ser primero la precipitación, después la filtración y después el escurrimiento. Sí. Sí. Sí, No tiene que ser como lo muestra aquí en la imagen. No. Ah, ok, está bien. No puede iniciarse donde sea porque de nueva cuenta vas a seguir el caminito y vas a llegar a donde mismo. Ah, ok, está bien. Gracias. Entonces, de nada, tenemos la evaporación, que pues se va a calentar esta agua, se va a convertir en vapor de agua y al ser vapor pues va a ser menos denso y esto le va a ayudar a subir a la superficie. Cuando llega a la atmósfera pues ya la temperatura es mucho menor y este choque de temperatura pues va a hacer que se condense este vapor y se va a empezar a agrupar alrededor de las partículas sólidas en suspensión, que sería como polvo muy fino, granitos de polvo, y ahí se va a empezar a adherir la gotita de agua. Estas nubes pues se van a empezar a transportar por el viento y cuando lleguen a las partes más elevadas, los cerros, pues ya no van a poder cruzar porque llevan mucho peso y van a precipitar. Pueden precipitar en forma de nieve, lluvia o granizo, dependiendo de la altitud a la que se encuentre, de la temperatura en ese lugar y de la presión atmosférica. Entonces, toda esa agua que precipita va a empezar a escurrir de manera superficial de las partes más altas a la parte más baja, que sería de nueva cuenta el océano. Cuando el suelo lo permita, va a empezar a infiltrarse. 6 conceptos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, no la abrí esa. Bueno, ahorita la vemos. ¿Y dónde andan? Bueno, toda esa agua se va a infiltrar. A fuerza necesita pues haber un suelo permeable que le permita pasar a través de la corteza y puede también empezar a escurrir de manera subterránea hasta llegar a las partes más bajas. Y esa pues sería la infiltración. Al llegar de nueva cuenta, pues se va a empezar a evaporar y comenzamos el ciclo. Igual si lo iniciamos aquí en la precipitación, pues esta precipitación va a escurrir, se va a infiltrar alguna parte, va a llegar al océano, se va a evaporar, se va a condensar, se va a precipitar, entonces no importa de dónde lo inicie. Luego también tenemos que los seres vivos aportan humedad, vapor de agua a la atmósfera. Los seres humanos pues transpiramos, sacamos sudor y eso pues se evapora. Las plantas también hacen lo mismo, sacan humedad que llega a la atmósfera y a eso se le llama evapotranspiración. Entonces, lo que es el balance hídrico nos dice que es cuantificar todos estos elementos, es decir cuánto llueve, cuánto se infiltra, cuánto escurre, cuánto se precipita, cuánto se evapora. Eso es el balance hídrico. Y nos dice que para que sea estable, debemos de tener entradas menos salidas, deben de ser iguales. Por ejemplo, las entradas es lo que en menores entradas se tiene, que sería únicamente pues la precipitación o que venga de alguna otra cuenca y viene y nos aporta esta cuenca, esa sería la entrada. La salida pues sería que se evaporó, que se infiltró, que hubo una fuga, si ya hablamos de la ciudad. Entonces, el cambio de almacenamiento es el lugar donde tenemos almacenada nuestra agua. Si lo vemos aquí en Hermosillo, tenemos entradas muy pocas, llueve muy poco, y las salidas pues son demasiadas. Consumo humano, fugas, evaporación, infiltración. Entonces, ¿qué le ocurre a nuestro lugar de almacenamiento, a nuestra presa? Pues se ve en números rojos, al contrario, menos tanto tenemos de capacidad.
¿Qué ocurre? Lo contrario en la parte sur de México, que les llueve muchísimo, es tanta la entrada que las salidas, el uso humano que le dan, pues no logran igualarlo. Entonces, su almacenamiento se les empieza a desbordar, hay desbordamiento de ríos, inundaciones. Lo ideal, pues, sería que lo que entra sea igual a lo que sale para que tengamos siempre un equilibrio en nuestro almacenamiento. Les pueden acomodar con flechitas, no es necesario que los enumeren. Así con flechitas que te indican cuál va a cuál, y ya con eso. Entonces nuestras aguas, nuestra hidrosfera pues se va a dividir en oceánica y continental. Las oceánicas pues van a ser aguas saladas y si se fijan aquí les puse divisiones oceánicas. Nuestro piso oceánico pues va aumentando su profundidad conforme te vas adentrando. Entonces vamos a tener distintos organismos que van a estar viviendo dependiendo de la luz solar, del tipo de organismos que habitan ahí, pues va a variar. Algunos van a estar en la oscuridad, acá en la zona abisal, otros en la parte de arriba, otros solo en la parte de la plataforma, y así continuamos. Nuestros mares, pues bueno, los océanos se van a dividir también en mares. Los mares vamos a tener abiertos y cerrados, sería como una extensión menor del océano. Los mares cerrados pues no van a tener ninguna entrada o salida directa al mar, como este que tenemos acá, que sería el mar Negro. En cambio, el mar abierto, pues tenemos una entrada, tenemos aquí el Golfo, que está directamente en contacto con el agua del Atlántico. Pues les piden mapa mental, ¿no? Es un mapa mental con los conceptos del ciclo del agua. Luego tenemos las propiedades químicas del agua de mar, que son el pH y la salinidad. La salinidad, pues es la cantidad de sal disuelta en el agua de mar, la cual pues proviene de la erosión que se acarreó en los ríos, en el continente. Todas nuestras rocas pues están formadas por minerales, muchos de ellos pues son sales. Entonces la erosión de todos ellos pues van y se depositan al océano. Otra propiedad química pues es el pH, la cual nos dice que nuestra agua de mar es alcalina y que si hay un desequilibrio en esta, pues va a afectar la flora y la fauna, el agua y la fauna oceánica. Dentro de las propiedades físicas, pues tenemos a la densidad, que va a estar determinada por la cantidad de sal que se encuentra disuelta, y también la temperatura va a estar influyendo. Si tenemos mayor temperatura, pues mayor va a ser la salinidad y mayor va a ser la densidad. Lo contrario va a ocurrir en las zonas con baja temperatura, pues no vamos a tener tanta evaporación y la densidad va a ser mucho menor. La otra es la temperatura, que nos dice que es la cantidad de calor que tiene el agua de mar. Si se fijan, pues el planeta Tierra es más agua salada, más océano que continente. Entonces puede absorber calor y lo hace, tarda mucho pues en calentarse y en enfriarse. Entonces estos son los reguladores térmicos del planeta. Esta temperatura pues se va a ver afectada por factores como la latitud. Las latitudes tropicales, pues los rayos del sol les va a llegar más directamente, entonces va a haber mayor temperatura en esas partes. A diferencia de las latitudes polares, que los rayos del sol no llegan tan directamente y la temperatura del agua va a ser menor. La profundidad, los rayos del sol no logran atravesar más de los 1 metro, 2 metros de agua de mar de la superficie hacia abajo, entonces se va perdiendo calor. El calor no logra atravesar y entre más profundidad, pues menor va a ser la temperatura. Las corrientes marinas es agua que se está transportando por todo el planeta, que está equilibrando, es como un río subterráneo que transporta agua fría, agua caliente y esto hace que se equilibre el clima.
Y en las dorsales, pues tenemos el agua cercana a la dorsal, que es por donde sale el magma, pues va a tener una temperatura mucho mayor. La coloración nos dice pues que el agua es incolora, pero algunas veces se pueden ver tonalidades diferentes dependiendo ya sea de la inclinación del sol o de los microorganismos que se encuentren en el océano. Por ejemplo, si hay aguas rojas, pues se va a ver agua roja. Bueno, pues sí, aguas rojas, pues porque hay algas de color rojo. Si se ve verde, pues es porque hay muchas algas verdes. Si en la noche brilla, es por un tipo específico de plancton. Entonces, va a depender de los microorganismos que tengan ahí, la tonalidad que se va a ver. Ahora tenemos que nuestras aguas pues, producen varios movimientos que serían las olas, las mareas y las corrientes. Las olas pues son producto del viento y vamos a tener dos tipos de olas. Olas de oscilación que van a ocurrir en alta mar y no hay movimiento de ellas, solamente es circular ese movimiento en ese mismo lugar. En cambio, las olas de oscilación, de traslación, esas son las que llegan a la orilla del mar y rompen, esas sí se trasladan. Luego tenemos las mareas, que son movimientos de ascenso y descenso del nivel del mar 2 veces al día y dependían de la atracción de la luna y el sol. Se dice que si el sol, luna, tierra están alineados 180 grados, vamos a tener una marea viva, una mayor marea. Si están sol, tierra, luna 90 grados, pues la marea va a ser menor y va a ser la marea muerta. Las corrientes marinas, pues tenemos que la temperatura es mayor en los trópicos, entonces esa agua es más caliente. Esa agua empieza a moverse hacia las latitudes polares y allá va y calienta un poco esa agua, se enfría y viene y enfría al agua de los trópicos. Se vuelve a calentar, vuelve a subir, vuelve a bajar, entonces está en un proceso de calentamiento y enfriamiento. Esto hace pues que tanto el clima del océano como del continente pues se encuentre en equilibrio. Estos movimientos de olas, mareas, hace que tengamos nuestra orilla de la costa pues que sea de diferentes formas. Y esto es debido pues a la erosión, constante movimiento de esta agua. Los archipiélagos pues van a ser una serie de varias islas que se encuentran en conjunto. La isla sería una única pedazo de tierra que se encuentra rodeada por todos sus lados del agua. Tenemos la albúfera que está cercana al mar, pero está separada del mar por una línea de sedimentos. El delta pues son sedimentos que vienen acarreados por el río y son depositados en la costa en una forma de triángulo. Luego tenemos el istmo, que es un pedazo de tierra alargado que está uniendo al continente de la península, la cual pues se encuentra, es similar a una isla, pero esta sí está unida al continente. Luego tenemos la bahía y el golfo, que son una entrada de agua de mar al continente, y la diferencia entre estas dos es el tamaño. El golfo es de mucho mayor tamaño con respecto a la bahía. Ahora las aguas continentales pues son aguas dulces que se encuentran dentro del continente y tenemos pues a los ríos, los cuales pues precipitan en las partes más altas la lluvia y empiezan a escurrir de manera superficial o subterránea hasta llegar a las partes más bajas. La cuenca se hace delimitando un área con ayuda de las cimas de los cerros más altos, los cuales se llamarían parteaguas, en donde pues la nube precipita hacia un lado de ese cerro y por atrás también y del otro lado. Pero pues la parte de atrás que vemos aquí, esos dos cerros atrás, esa sería ya otra cuenca. Si delimitamos estos tres cerros, pues esta área exclusiva sería nuestra cuenca.
Y les puse la cuenca del río Sonora y les fijan, pues está pequeña, muy pobrecita, tiene muy poquitos ríos. Y pues les puse acá la cuenca del Amazonas, se fijan, ya es un área mucho más grande. Tenemos la red hidrográfica, que son la cantidad de ríos tributarios principales que forman toda esta cuenca. La confluencia se le llama al punto donde los ríos pequeños se van y se unen al río principal. Los tributarios pues son los ríos pequeñitos que también están alimentando al río principal, el cual pues se va a llamar cauce. Este cauce es el camino que sigue el río. Y el caudal pues es la cantidad de agua en metros cúbicos que puede llevar ese río. Ahora nuestros ríos pues se pueden clasificar de acuerdo a su edad o a su desembocadura. La desembocadura es a dónde van y tiran el agua y todo lo que van arrastrando. El delta pues es esta de la izquierda, que el río viene erosionando todo a su paso y todos esos sedimentos los está arrastrando y los deposita en la orilla del mar. Y queda en esta forma de un triángulo, que es la letra delta del alfabeto griego. Luego de aquí de abajo tenemos, ¿se escucha el ruido ese? Bueno, el estuario, el sedimento queda medio apartando el agua dulce del agua salada, pero pues está en continuo contacto esas dos. Y la de barra, que es la que está hasta acá arriba, todos los sedimentos pues se acumulan en forma de un cordón o una barra. Por su edad va a ser la cantidad de agua que lleva, el poder erosivo que lleva. Los ríos jóvenes pues llevan mucha agua, hay mucha velocidad, mucha erosión y pues crean cascadas y los rápidos, no son ríos navegables únicamente para los deportes extremos como los rápidos, nada más. El río Maduro pues ya no hay ya no hay cascadas, ya no hay rápidos, pero aún así lleva poder erosivo. Y el río en vejez pues es el río ya tranquilo, el cual es completamente navegable, que se utiliza para los cultivos, para sembrar, para navegar. También si nuestro río va y deposita o no al continente o dentro o fuera, se le va a llamar cuencas endorreicas, arreicas o exorreicas. La cuenca endorreica es cuando el río depositó su agua dentro del continente. Recuerden que va de las partes altas a la parte más baja y la parte más baja pues es el mar. La cuenca arreica, aquí el río no alcanzó a ninguna parte, se evaporó todo el agua o se infiltró todo el agua. Y la cuenca exorreica, pues aquí sí el río fue y depositó su agua directamente en el mar. Ahora tenemos los lagos. Estos lagos pues son de agua dulce y son alimentados pues por los ríos, por la lluvia o por infiltraciones que salen del agua. Estas depresiones u hoyos pues pueden ser causadas por el regreso de un glaciar, que se derritió el glaciar o retrocedió, entonces erosionó esa parte del terreno y ahí se empezó a depositar agua. Los de fuerza tectónica pues son por alguna falla, algún movimiento de levantamiento o hundimiento que dio lugar a esa cavidad en el terreno y se empieza a depositar el agua. Los de actividad volcánica son los que se encuentran en los cráteres de los volcanes ya inactivos, que ahí se empieza a rellenar. Y los de erosión kárstica pues son los de rocas calcáreas que no resisten el agua, entonces la roca se empieza a erosionar, a hacer un hueco y ahí se crean esos tipos de lagos. Todo lo que no escurre de manera superficial pues se puede infiltrar. Y para ello pues necesita que el suelo sea permeable. Si tenemos arenas, gravas, pues es mucho más fácil que esta
gotitas de agua se empiecen a infiltrar y cuando lleguen a una parte de roca impermeable, pues hasta ahí va a llegar y ahí se va a crear el acuífero, que sería pues el pozo. Cuando esta tiene mucha agua y su nivel freático está muy cercano a la superficie, pues algunas veces puede brotar por sí mismo ya como si fuera un manantial, que el agua está saliendo solita por la tierra. Y cuando no es así, que está muy por debajo del nivel, pues entonces se deben utilizar los pozos, las bombas para sacar el agua a presión. Te pican toda esta agua, pues tarda bastantes miles de años en poder cargarse el acuífero. Entonces, aquí el balance hídrico se ve dañado porque la entrada es muchísimo menor a la salida. Por ejemplo, aquí en Hermosillo, que casi no llueve, se tiene que hacer uso de los pozos, pero estos pozos pues ya se están agotando. ¿Por qué? Pues porque casi no llueve, casi no se infiltra, entonces pues el pocito se nos acaba. De tal forma que puede haber problemas de que algunas veces es tanta la explotación que el suelo no resiste y colapsa, se cae el pozo y ya no se puede utilizar. Otras veces, pues el agua ya nos acabamos la de más arriba y tenemos que ir muchísimo más abajo, lo que aumenta los costos de extracción. Y otras veces, como en la costa de Hermosillo, que la explotación es mucha y se encuentran a nivel del mar, pues entonces el sacar tanta agua hace que el agua de mar empiece a meterse a esos pozos y la contamine, entonces se va a convertir en agua salada. Agua dulce, agua salada, se va a llamar agua salobre, que tampoco nos sirve para nada, ya no se puede utilizar. Luego tenemos los glaciares, que son la última concentración de la hidrosfera de agua dulce. Tenemos los grandes casquetes y otros tipos de glaciares más pequeñitos. La forma pues es de la acumulación de todos los copitos de nieve que se van compactando, se van habiendo más presión y estos se van endureciendo. Entonces si han agarrado el hielito muy finito del congelador, que si lo empiezan a aplastar ustedes, pues se empieza a comprimir y se empieza a hacer mucho más duro. Entonces, más o menos ese mismo proceso es lo que ocurre para la formación de los glaciares. Obviamente, pues son pedazos enormes de hielo. Tenemos, como les decía, glaciares alpinos o de montañas que ocurren en las cimas de las montañas más elevadas, que es la nieve que se les acumula alrededor por la falta de temperatura. Y los grandes casquetes, pues serían estos, los grandes bloques que solamente los vamos a encontrar en los polos, en el Ártico y el Antártico. Los de montaña, pues los que tenemos en México son glaciares de montaña nada más, o alpinos, que son el Popocatépetl, Iztaccíhuatl, todos esos volcanes que debido a la elevación que tienen estos volcanes, pues se les logra acumular nieve y esto es a lo que se le conoce como glaciar de montaña, aunque pues obviamente está más bonito y más impresionante el casquete polar. Ahora sí vamos a lo de la actividad 2. A ver, la actividad 2. Les decía, ¿cuáles eran las dudas? Bueno, más dudas de la actividad 2, que bien les pido un crucigrama. Dime, Vivian. Disculpe, maestra, como es más un mapa mental y vamos a poner las imágenes de cada concepto, no debemos poner información por ser un esquema con imagen o qué tanto vamos. Pueden ponerle lo más elemental, no es necesario que le escriban un montón, ¿no? Y con la imagen ya se entiende, pues ya lo pueden dejar así. No sé qué será. Un redondo, Tipo de evaporación y la imagen y ya. Ah, ok, sí. Gracias. Si ustedes lo logren entender. Y la segunda parte es y es todo lo que les pide, que sería para este domingo antes de las
11:59 de la noche. Ojo que ahora sí voy a empezar a quitar puntos por envíos tardíos. El primer parcial a nadie le quité puntos por envíos tardíos porque pues había muchos que venían de otro plantel, que tenían problemas con la plataforma. Pero pues ahorita ya segundo parcial, imagino que ya todo el mundo no tiene ningún tipo de problema, entonces ahora sí vamos a quitar puntos por envíos tardíos. ¿Dudas? ¿Pueden contestar junto al crucigrama? Pues sí, sí que. Sí, es lo mismo escurrimiento que escorrentía. Algo más. Vienen en el internet, no sé de qué grupo mandaron el crucigrama ya completo y sí, les coincidía todo y está sencillo de encontrar y de contestar. Dice 50 o dice 60. Bueno, vamos a tomar lista. Alejandra Argüelles, Andrea, Aleli. Creo que está tomando lista de otro grupo. No, de aquí. Pues son los que me aparecen aquí en el chat. Ah, Sí. perdón, está empezando por el nombre, ¿verdad? Andrea Paola, Carmen María, Carolina Valencia, Cristian Paul, Cintia, Darío, Denise, Diana Guadalupe, Presente. Diana Paulet, Elvira, Frida, Gabriela, Emma, Grecia, Guillermo, Ivana, Ivonne, Presente. Jesús, Jonathan, José, Cassandra, Presente. Katia, Lázaro, Linda, Luisa, Manuel, María Fabiola, María Fernanda, María Iberia del Pilar, María Jimena, Mónica Alejandra, Mónica Giselle, Presente. Montserrat, Presente. Nicole Cázares, Nicole Desiré, Nicole Itzel, Nitza, Pablo, Roger, Sandra, Sara, Valeria, Presente, Víctor, maestra. Vivian, Jimena, Yara, Presente. Yoalí y ya son todos. Ok, bueno. Entonces, si no hay más dudas, nos vemos la siguiente semana. Gabriela. Gracias. Gracias, maestra. Bonito día, bonito fin de semana. Gracias. ¿Te pasó bien? Dime, Vivi. Disculpe, maestra, nada más que en esto de los servicios tardíos,
le quería decir que para la actividad 1 nos dio hasta el día lunes Ajá. para enviarlo. Sí, Sí. Nada más quería comentarlo. no, sí. La actividad 1 fue hasta el lunes, Muchas gracias. pero ya está 2, ya no, porque está bien chiquita y ya se dicho. Muy bien, gracias. Nada. Ok, Gabriela, faltamos un nombre. No, pues nombre como me salen aquí en el chat. Pero bueno, ya quedó. Igualmente, maestra. Sí.